Muy buenas tardes, amigos de Ojo con Eso Televisión. La tarde de hoy estamos conversando con el diputado Juan González Moreno, diputado de Anzoátegui, para tratar con él varios temas, Omar, porque hoy en la mañana conversé con Antonio Ledesma. Es una formulación pues, en cuanto a que hay que crear un nuevo eje de oposición, porque se han perdido muchas oportunidades, se han desaprovechado otras, y él siente que en este momento pareciera pues, que se requiere la creación de posiciones mucho más concretas, porque hay sectores de la oposición que están queriendo participar en procesos electorales, otros que no, otros que están conversando con el gobierno, inclusive sectores empresariales. Y a él le parece que dentro de ese juego se va a terminar perdiendo nuevamente, porque la característica del régimen pues, es la engañifa todo el tiempo. Lanza un caramelo y luego lanza otro, pero deseando. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo es la propuesta de Antonio Ledesma? Bueno, un saludo muy cordial, José. Siempre es placentero poder conversar contigo acerca de lo que sucede en nuestro país. La verdad es que la incertidumbre reina en Venezuela, en lo político, en lo económico, en lo social. Y desde luego esto es un caldo de cultivo para aventuras de toda naturaleza. Lo más paradójico de todo es que un régimen que tiene el 80 o el 90% de rechazo, que la gente está dispuesta a hacer lo que sea para salir de ese régimen porque ha ocasionado la destrucción del país, se mantenga en el poder. Esto, y también la paradoja que ese 80 o 90%, que es la inmensa mayoría de los venezolanos, se percibe como débil, como desunido. Esto desde luego estimula las fantasías de poder llegar cambiándole nombres a una nueva aventura de las que ya conocemos durante estos últimos 20 años. De allí esas convocatorias sin conocer en profundidad qué ha cambiado para que el pueblo venezolano se sienta interpretado. Yo creo que en realidad lo que se necesita en Venezuela es una junta de salvación nacional. La tragedia es demasiado profunda en lo económico, está en este momento una situación desgarradora. Los venezolanos siguen saliendo despavoridos de su territorio y son recibidos con fusiles, tanques y aeronaves que en lugar de ser utilizadas precisamente para ayudar a los venezolanos a restaurar la libertad, son usadas en contra de familias enteras que salen a buscar sobrevivir en esas naciones. Y me refiero a todas, porque esa situación se está presentando en Colombia, en Brasil, en Perú, en Ecuador, en Trinidad, en Aruba, en Curazao, países que, bueno, en otros tiempos fueron recibidos con los brazos abiertos y con el corazón abierto por los venezolanos cuando atravesaban difíciles circunstancias. En todo caso, eso debe quedar anotado en los balances de Venezuela cuando se recupere de esta desgracia que le ha caído desde hace 22 años. En todo caso, sí, te digo que es necesario una junta de salvación nacional, es lo que pide a gritos el pueblo venezolano. Él lo llama una nueva propuesta, una política de Estado más que de gobierno, porque él dice que tiene que venir un proceso de selección nueva. No se puede hablar de gobierno ahora, sino recomodar las instituciones de alguna manera, por alguna vía, con una política de Estado en la que se involucren todos los sectores. Yo no sé si la fracción a la que tú perteneces recibió esa comunicación de Antonio Ledesma, porque él estaba en eso desde ayer. Bueno, este es un debate que se viene dando en todo el país en este momento, José. Yo no hablo de junta de gobierno, yo hablo de una junta de salvación nacional, donde desde luego tienen que estar incorporados la sociedad en su conjunto, ese 90% que te digo de gente que está dispuesta a hacer lo que sea para salir del gobierno, así como también las organizaciones no gubernamentales y también los partidos políticos. Es una organización de salvación nacional
porque estamos corriendo el riesgo de perder no solamente ya la destrucción que hemos visto en estos 22 años, sino la propia integridad territorial. Bueno, de hecho, este régimen entregó a solicitud de Cuba, que parece el centro del poder en Venezuela, 152.000 kilómetros cuadrados que le pertenecen a Venezuela, como es el Esequibo. Y los países que recibieron la generosidad de Venezuela durante muchos años en cuanto a petróleo en condiciones absolutamente beneficiosas, se reconstruyeron hospitales, carreteras, refinerías. Todos esos países que recibieron esos enormes apoyos de parte de Venezuela ahora están en contra de nuestro país apoyando a Guyana en cuanto al Esequibo, que es un territorio que perteneció a la Capitanía General de Venezuela y de acuerdo con el principio jurídico del utis possidetis iuris, le pertenece a Venezuela. Ahora han acudido a la Corte Internacional para despojarnos, expoliarnos de ese territorio y vemos con sorpresa cómo están recibiendo el apoyo de Trinidad y 14 países del Caribe que fueron beneficiados generosamente por el régimen de Chávez. Nosotros sabemos que fue Cuba la que indujo primero a Chávez y luego a Maduro para entregar a ese territorio que le pertenece y le pertenecerá siempre a Venezuela. Ahora, ¿por qué frente a esas incongruencias, o sea, no termina de producirse una reacción institucional de todos los sectores que de alguna manera pues se afectan con este tipo de políticas del régimen? Porque a lo interno se van perdiendo espacios, se van perdiendo facultades de negocio, se van perdiendo oportunidades de desarrollo. O sea, y los sectores que alguna vez avanzaron en la dirección del progreso, entonces hoy están como de manos atadas y acuden más rápido a una convocatoria del régimen que la de ustedes mismos. Bueno, la verdad es que fue muy decepcionante ver a la cúpula de la empresarial venezolana, el directorio de Fede Cámara, recibir con una alfombra roja a los representantes de la usurpación en Venezuela que precisamente causaron la expropiación de miles y miles de empresas y la destrucción del aparato productivo de Venezuela. Es como una especie del síndrome de Estocolmo, ¿no? Después que los saquearon, que les quitaron sus empresas, los reciben como los salvadores. Están cayendo en la boca del lobo, sin darse cuenta de que mal paga el diablo que bien le sirve. Y tan pronto puedan, pues le van a quitar los propios recursos. La verdad es que fue muy decepcionante ver esa imagen del directorio de Fede Cámaras que salivaban al ver que los representantes del régimen de Maduro y de la ilegítima Asamblea Nacional hablaban de reprivatizar las empresas que ya se las habían expropiado, hablaban de reprivatizar empresas vinculadas al petróleo, al gas, a la siderúrgica, al turismo, repitiendo un esquema de gobierno como el que tiene Rusia o China, sobre todo Rusia, que le entregó después de la desaparición de la Unión Soviética y el derrumbamiento del muro de Berlín en el año 1989, que le entregaron en el caso de la extinta Unión Soviética, le entregaron a las mafias las empresas que antes habían estado estatizadas. Ellos piensan que aquí va a ocurrir lo mismo sin saber que son esas mismas organizaciones criminales que le arrebataron todos sus bienes, este empresariado, a quienes le van a entregar a esas empresas y no a ellos que representan en el lenguaje de esta usurpación la oligarquía tradicional de Venezuela. De verdad que es decepcionante. Y en apariencia de repente ellos requieren pues que haya una mascarada en cuanto a que el sector empresarial que alguna vez conocimos está de alguna forma pues genuflexo frente a ellos y eso les favorece. Pero no todo, José. Es bueno hacer esa salvedad, ¿no? Por ejemplo, una de las instituciones empresariales que se resiste a bajar la cabeza, a pesar de que ha sido castigada duramente, es la Conindustria, la corporación que agrupa a los industriales venezolanos.
ellos se resisten. Pero sí estoy hablando de Fede Cámara, que es la cúpula. La cúpula empresarial sí se entregó, o por lo menos hicieron esta puesta en escena de recibir a los jerarcas del régimen y a los diputados de la ilegítima Asamblea Nacional que fue electa el 6 de diciembre pasado. Y esto ha recibido el rechazo absoluto de la población venezolana y ojalá no se expongan a sanciones de la comunidad internacional como cómplices de estos delitos gravísimos que se están cometiendo contra el pueblo venezolano. Ahora, ustedes en la oposición genuina están conscientes de que tienen que también buscar algún encuentro con ellos, o lo han intentado y no se ha dado, porque ahí es donde podríamos calibrar en qué actitud están, porque o andan buscando solución integral del problema que padecieron y que todavía padecen, o simplemente pues, se van a plegar al régimen y ustedes lo van a dejar de lado. O sea, ¿cómo se trabajaría entonces el rescate democrático e institucional si ellos se van del lado del régimen? Bueno, la verdad es que en el caso de la fracción 16 de julio y en el partido en el cual formo parte de su dirección nacional, que es 20 Venezuela, hacer ninguna ni negociación, mucho menos cohabitación con representantes de esta tiranía. Hay otros personajes que se dicen dirigentes de la oposición venezolana que están soñando con proyectos para el 2024 o un reconocimiento, que le quiten las sanciones a los que han desangrado al país y cosas como estas, pero con nosotros no cuenten para eso. La verdad es que nosotros representamos con María Corina Machado a la cabeza y Antonio Ledesma, entre otros dirigentes genuinos de la oposición en Venezuela, quienes pensamos que una cohabitación sería un crimen y además una traición a tantos cientos de miles de venezolanos que han regado con su sangre y con su vida el suelo venezolano en la lucha por reconquistar la libertad. Recordemos que son más de 300.000 venezolanos que han sido asesinados durante este periodo, 200.000 aproximadamente son jóvenes y un tercio de ellos ha sido asesinado por organismos de seguridad del Estado, civiles y militares, en los recintos penitenciarios mediante torturas o simulación de suicidios y cosas por el estilo. De cualquier manera, alterno a eso, tenemos una presidencia interina que ha recibido cuestionamientos, pero al mismo tiempo tiene muchos apoyos. Estados Unidos en la nueva presidencia le acaba de reiterar el respaldo y la Comunidad Económica Europea también de alguna manera. O sea, ¿sienten ustedes que sigue siendo Guaidó la figura a la que habría que estar sujeto hoy día a esperar si los cambios comienzan a motorizarse o no? Tú tienes razón, la comunidad internacional de Estados Unidos, el Grupo de Lima, que lo integran Canadá, la mayoría de los países centroamericanos, me refiero a Honduras, Salvador, Guatemala, Costa Rica, Panamá, la mayoría de los países de Sudamérica, Colombia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay, salvo excepciones como es Bolivia y Argentina, y en el caso de Centroamérica, Nicaragua, reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo y a la Asamblea Nacional electa en el año 2015 como la legítima representación de la soberanía en cuanto al poder legislativo se refiere. Y la Unión Europea ha habido dos posiciones. El Parlamento Europeo reconoce a Guaidó y reconoce a la Asamblea Nacional. Sin embargo, los gobiernos, los 27 gobiernos europeos hicieron una diferenciación. Consideran a Juan Guaidó como un protagonista privilegiado, un representante privilegiado, pero no lo reconocen como presidente. Sí nos reconocen a nosotros, miembros de la Asamblea Nacional, como los legítimos representantes de la soberanía popular. Bueno, estas son exquisiteces diplomáticas que a los efectos no tienen mayor relevancia. Es inentendible, porque si Juan Guaidó emana de la Asamblea Legítima y bajo una formulación constitucional, entonces no entiendo por qué la Comunidad Económica Europea va a reconocer una cosa y la otra no. Ahí está el dilema. Ahí hay agentes del régimen que están operando
así como están operando, tratando de ponerse a los pies, postrarse a los pies de Biden, pagando a lobistas para ver si se pueden acercar al nuevo presidente de los Estados Unidos. También en Europa pasa lo mismo y tienen agentes de la izquierda internacional tratando de ayudar a mantenerse a Maduro. Y expresidente, como es el caso de Zapatero, que es un peón de Maduro para estas lides en la Unión Europea. Entonces, bueno, hacen estas disquisiciones diplomáticas que a veces son inexplicables, pero bueno, en honor al trabajo periodístico que tú realizas, en honor a la objetividad, hay que ponerlo de relieve. Sin embargo, efectivamente, Guaidó sigue siendo el referente institucional para la comunidad internacional, las democracias más importantes del mundo, incluso de la propia Unión Europea, como es el caso del Reino Unido, Alemania, Francia, reconocen a Guaidó como presidente y a la Asamblea Nacional del 2015 como el poder legislativo. Ahora bien, en el plano interno tampoco podemos negar que el respaldo popular, quizás por la desesperación del pueblo venezolano de no ver resultados concretos, el respaldo popular ha ido mermando en cuanto a la figura de Juan Guaidó como presidente encargado de la República de Venezuela. Han pasado 2 años y no se ha podido concretar lo que fue su promesa fundamental hecha el 23 de enero del año 2019, cuando nosotros lo elegimos como presidente de la Asamblea Nacional y consecuencialmente presidente encargado de la República de Venezuela, como es lograr el cese de la usurpación. El cese de la usurpación no se ha podido concretar a pesar del respaldo de casi el 80% de los venezolanos que estaban dispuestos a luchar, a dar todo lo que está a su alcance para lograr ese objetivo. Más bien se han distraído en otras actividades que no fueron lo que por lo cual fue designado y elegido por la Asamblea Nacional, como era lograr el cese de la usurpación. Sí, bueno, de repente hay un factor allí que puede estar incidiendo, que es estar en la presidencia trabajando en función de una fracción parlamentaria o de un partido nada más. Allí pues hay que aglutinar voluntades, ahí la dirección tiene que ser colectiva, y eso es lo que dice Antonio, pues que no se ha producido. O sea, las tomas de decisiones pareciera pues que se toman de una manera muy particular, en cubículos, y no en una asamblea de oposición completa. Exacto. Yo creo que cometió un error Juan Guaidó al interno en cambiar ese gigantesco, ese inmenso apoyo popular, ese capital formidable que recibió en el año 2019, lo cambió por el apoyo del llamado G4, que son 4 partidos que tenían circunstancialmente la mayoría parlamentaria y no se casó con la población, con la sociedad venezolana, sino con esos 4 partidos que desde luego ejercen una especie de tutoría en su gestión. Entonces, eso probablemente hizo que la población se sintiera en cierto modo defraudada al no poder concretar los objetivos que se había planteado. Es lo mismo que con aquellas elecciones que ganó Enrique Capriles y que no pudo defender su triunfo. Se le impuso un resultado que no fue el que se vio y el que se contabilizó, sino el que quiso, en ese caso, el propio Chávez, y luego Maduro en la segunda oportunidad, sabía que no había ganado. Y millones de venezolanos salimos a las calles precisamente para reclamar ese triunfo. Y, oh sorpresa, Enrique Capriles ese día dijo que había que drenar la rabia, no utilizó precisamente el término rabia, sino una procacidad de mayor calibre, tocando una cacerola. Una cacerola no tumba un fraude como el que se hizo en esa oportunidad. Sí. Omar, de verdad, mira, son muchos temas que podríamos seguir conversando en la tarde de hoy, pero sabes cómo se limitan los tiempos en estos espacios, pero vamos a seguir conversando a lo largo de la semana, a lo largo del mes que comienza, porque la propuesta de Antonio Ledesma pues tiene que ser tomada en cuenta porque están intentando franquear las cosas y que Guaidó lo entienda para ver si definitivamente
amplía un poco más su radio de acción en los distintos sectores nacionales. Antonio habla de la academia, Antonio habla de involucrar pues, a los empresarios que verdaderamente pues, no estén en disposición de negociar con el gobierno, sino que mantengan firme la lucha democrática y el rescate institucional, que lo hay en todos los sectores, hasta en el sindical inclusive, y esas aproximaciones hay que buscarlas, hay que trabajarlas con mucha firmeza. Vamos a ver si Guaidó pues toma cartas en el asunto con respecto a esta nueva propuesta que hizo Antonio, que yo veo que ustedes respaldan. Efectivamente, nosotros lo hemos denominado esa especie de salvación nacional, que es la que pide a gritos el pueblo venezolano. Esperemos que pronto produzca frutos o empiecen a activarse de alguna manera por los distintos sectores y que esté buscando para hablar del tema. Así es, será un gran placer, José, de verdad agradecido por este contacto y siempre a la orden para estar en comunicación, para divulgar en el mundo entero lo que exige y necesita el pueblo venezolano y lo que está sufriendo en este momento. Vamos a estar empecinados hasta el final, hay que lograrlo como el lugar. Un abrazo y cuídese. Un gran abrazo, José.